Bueno, Ahora sí lo estamos bien. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lina Traslaviña Stover y yo sirvo como la directora ejecutiva del Heartland Worker Center en Nebraska. Quiero darles una cordial bienvenida a esta conversación organizada por Alianza Américas en colaboración con la Fundación CIFAIS en Costa Rica. Un breve aviso en inglés. Before we begin, we do want to briefly remind folks that we have interpretation available today. This conversation is going to be in Spanish. You can access interpretation by clicking on the globe icon and selecting the language that you would like to listen to today's event in, whether in English or Spanish. If you feel comfortable in both languages, you can choose the original language channel. I also want to invite our audience to submit any questions they may have during the conversation in the Q&A section in either language, and we will try to address as many as possible in the final part of an event. También quiero invitar a nuestro público a que envíe cualquier pregunta que pueda tener durante la conversación en la sección de preguntas y respuestas e intentaremos abordar el mayor número posible en la parte final del acto. El reciente éxodo de nicaragüenses a Costa Rica no carece precedentes históricos. En la década de los 70, muchas personas nicaragüenses emigraron al sur por diversas razones, siendo Costa Rica su destino. A principios de la década del 2000, el crecimiento económico de este país comenzó a atraer personas nicaragüenses en busca de mejores oportunidades. Esta tendencia se intensificó en 2018 cuando el presidente Daniel Ortega y ahora copresidente Rosario Murillo reprimieron violentamente las propuestas sociales, lo que provocó una ola de desplazamientos forzados que continúa hasta hoy en día. Según estimaciones recientes, cerca de medio millón de personas nicaragüenses viven en Costa Rica actualmente. A pesar de su creciente número, los nicaragüenses enfrentan desafíos al momento de ser integrados en la sociedad costarricense. Un informe del 2022 realizado por Diálogo Interamericano reveló que solo 13.4% de las personas migrantes nicaragüenses cumplían los criterios para ser considerados plenamente integradas. Esto aplica tanto para quienes residen desde hace varios años en el país y que llegaron antes del 2018, como a los llegados en años recientes. El informe también destacó una percepción entre muchos nicaragüenses, especialmente aquellos que han vivido en el país por más tiempo, de que no son bien vistos por la sociedad costarricense. Si bien las políticas gubernamentales son esenciales para fomentar la integración de las personas inmigrantes, las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan un papel vital en la reducción de brechas y el apoyo a las comunidades. Un ejemplo es la Fundación CIFAIS, creada en 2011 en La Carpio, un asentamiento informal a las afueras de San José, capital de Costa Rica, donde viven muchos migrantes nicaragüenses. La Fundación CIFAIS desarrolla un gran esfuerzo para combatir la marginación del barrio, ofreciendo oportunidades educativas y desarrollo personal para empoderar a los residentes y luchar contra la exclusión social. El día de hoy se encuentra con nosotros María Estela Fernández, cofundadora de la Fundación CIFAIS, quien nos compartirá sobre el importante trabajo que su organización lleva a cabo. Bienvenida, María Estela. muchas Gracias por estar gracias por aquí. esta invitación. Es un honor para mí que nos hayan abierto un espacio en esta convocatoria tan relevante a nivel de tantas personas que están preocupadas por la migración en América. Y pues bueno, aquí estoy para lo que ustedes quieran conversar y compartir. Perfecto. Yo tengo un par de preguntas que voy a compartir contigo. ¿Por qué Ujú. no empezamos por hablarnos cómo nace CIFAIS y cuál es el contexto de la población en la Carpio? Bueno, Cifais nace hace 14 años, ya casi vamos a cumplir en febrero, vamos a cumplir 15.
justamente por la iniciativa de una dirigente comunal de este barrio vulnerable que había estado identificado como el de mayor peligrosidad y criminalidad del país. Y ella es justamente una migrante nicaragüense que se volvió dirigente y entonces de estar en conversación cotidiana, porque yo iba a visitar un centro donde ella estaba, justamente porque había un oratorio y a mí me gusta mucho ir a rezar. Yo iba ahí a pedirle al Santísimo diferentes gracias, ¿verdad? Y entonces ella me abría la puerta y me la cerraba y me la abría y nos hicimos amigas y me hizo la observación de que si ella tuviera oportunidad, sus chicos de la comunidad serían unos extraordinarios futbolistas. Y yo le pregunté que por qué no. Y me dice, es que no pueden estar en tercera división. Y le pregunté, ¿y por qué no están en tercera división? Voy a hablar más despacio porque para los traductores, perdón, se me olvida. Entonces me dijo que es que no tenían uniformes. Entonces, bueno, yo tengo una empresa de comunicación y pues le consulté a los socios que si no se los financiábamos. Y así les dimos los uniformes que les exigían y en las primeras entrenamientos y en los primeros encuentros con otros equipos, yo le preguntaba que cómo le había ido y me decía, perdimos. Ah, no se preocupe, siempre pasa así. A la segunda vez volvieron a perder. Y a la cuarta y quinta vez que habían perdido, yo les dije, pero Alicia, nos estás dejando muy mal. Eureka, el patrocinador de la Carpio, no ha tenido ningún partido bien ganado. Y entonces me hizo una aclaración que tal vez yo no había tenido claro. Me dice, doña Maris, es que porque somos de la Carpio, no nos prestan cancha. Cuando nos prestan cancha, el técnico no quiere venir porque somos de la Carpio. Y cuando tenemos técnico y cancha, el árbitro no quiere pitar porque le da miedo porque somos de Carpio. Entonces, una realidad grandísima, inmensa que viven tantas personas, no solo los nicaragüenses en Costa Rica, cualquier migrante en otro lado, le hacen esa marginación por su origen y bueno, y así fue como entonces les encontré una cancha, empezaron a tener más éxito y el día que ganaron, esta señora estaba tan feliz, me dice, doña Mari, lo logramos. Yo le digo, sí, misión cumplida, ahora siga usted adelante. Y me dice, no, ahora quiero que me ayude a hacer una orquesta sinfónica en la comunidad. Y entonces le digo yo, pero una cosa es financiar unos uniformes de fútbol y otra hacer una orquesta sinfónica y yo mi conocimiento de músico es de guitarra de chirin chin chin, no de ni clásica ni mucho menos. Y entonces dice, pero usted tiene una gran empresa de 20 personas. Usted puede, yo sé que usted puede. Y sola esa confianza que ella deposita en mí hace que se transforme todo un pensamiento y toda una realidad en mi cabeza. Y dije, si esta señora con tan escasos recursos, viviendo donde vive, tiene esta preocupación por los demás, yo con todas las oportunidades que la vida me ha dado, de que tengo casa, tengo educación, tengo una empresa, tengo una familia que vive toda aquí, ¿cómo no? No voy a extender la mano aun cuando me parezca una cosa loquísima. Y bueno, como pienso que es una cosa de Dios, a los 5 días de esta solicitud, llegó a mi casa un señor que estaba acompañando a la arquitecta. La llevó, es su esposo y estaba esperando a que ella terminara el proceso de asesoría. Y yo le metí en conversación. Y entonces en la conversación me dijo que él venía de Venezuela y que tenía tales y tales proyectos en Costa Rica y que los viernes en la tarde daba clases de flauta a niños pobres en Escazú. Entonces ya le conté y entonces de esa química, de esa empieza a nacer la posibilidad. Entonces usted me ayudaría a ir hasta esa comunidad que yo nunca había ido. Y de ahí me dijo que sí. Y entonces, desde el 27 de febrero del 2011 hasta la fecha, no hemos parado de estar llegando una vez o más veces por semana a empezar a entregar lo poquito que uno tiene
a personas que tienen todavía menos. Y es cuando te das cuenta que dar sin esperar es súper fructífero. Y allí empezaron los niños con las 20 flautas de plástico y 20 bolillos de percusión a hacer una transformación de su propia visión de sí mismos, porque en esta comunidad es, por decirlo así, una comunidad que estaba posicionada como el desperdicio de la sociedad costarricense, porque en un lado, en el norte, pasa el río más contaminado de Centroamérica, que es el Virilla. En el sur, el río Torres, que siempre era el de todas las aguas negras. En el este estaba ubicado el basurero de la GAM, y en el este la planta de tratamiento de aguas negras. Entonces es como un islote que tiene solo una entrada, y efectivamente ahí se entregaban todos los desechos de los humanos, y por tanto muchas personas se consideraban casi, casi que desechos humanos. Y entonces yo no me había dado cuenta de la importancia de una orquesta en esa comunidad, y yo decía, pero esta señora, ¿cómo se le ocurre si hace falta primero calles, electricidad, mejores instalaciones educativas, mejor instalación de salud? Y después me di cuenta que tenían toda la razón, porque efectivamente el poder empezar a darle dignidad y creer en sí mismos, los padres en sus hijos, de sus labios o de sus manos salía música, y que podían coordinar entre ellos y darle el pase a uno para que el otro después se luciera, como es una metáfora de la realidad social. Entonces hizo que toda la comunidad se fuera transformando hora a hora, día a día, a lo largo de este tiempo. Y entonces empezaron también a llegar muchos voluntarios, porque yo con solo mis manos no podía. Y la fundación comenzó primero operativamente, no tenía ningún nombre, ninguna cuestión jurídica, ningunos recursos, ninguna nada, pero como empezó a tener tanta acogida, pues entonces la constituimos como fundación, le pusimos un nombre que es Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social, que quiere decir CIFAIS, ese es el acrónimo. Y entonces allí pudimos abrir cuentas bancarias para empezar a recibir donaciones, y de ahí a lo que tenemos ahora es un milagro viviente, porque la verdad es que si después Jonathan nos puede pasar algunos de los videos que le compartí, van a ver cómo de aquel lugar donde era no solo la Carpio era la más temida, sino que dentro de la Carpio había un lugar que se llamaba la Cueva del Sapo. Yo no sabía que yo estaba llegando a esa Cueva del Sapo. Si querés, entonces vamos a dejar para que lo puedan escuchar con el audio, todo lo que dice, porque creo que lo dice más rápidamente de lo que yo lo puedo compartir. Jonathan, ¿lo querés volver a reiniciar y con el sonido? A ver si se oye. No, no se está oyendo, al menos yo no lo oigo. Jonathan, cuando haces un share your screen, hay que marcar una cajita que dice Opción. share your sound. Ujú. Entonces, mientras tanto que lo vuelven a poner, este lugar, efectivamente, dentro de la misma comunidad hay 9 sectores. Este es el noveno. Y a ese sector nadie de la comunidad quería llegar, ni los propios vecinos de la Carpia. Entonces, para que ustedes vean la transformación radical que se ha hecho, a ver si ahora ya tenemos sonido. Sí. El Centro de Integración Cultural CIFAIS es un espacio de transformación de doble vía para poblaciones de riesgo social, donde es posible pasar de la apatía a la esperanza. Hace 7 años, la pequeña gran ciudad era conocida como Cueva del Sapo, el sector más temido de la Carpio. Pero el espíritu de servicio de cientos de voluntarios han convertido aquel lugar temido en Cueva de Luz, un centro de integración y cultura desde donde se gesta una verdadera revolución constructiva. Niños, jóvenes y adultos han logrado romper las barreras sociales de la comunidad, han aprendido a compartir y a convivir sin distingo de la cultura, raza o lugar de donde nacieron.
En Cueva de Luz, todos somos profesores y alumnos. Todos visitamos la Carpio con ánimos de conocer realidades insospechadas. Esto con el objetivo de regenerar el tejido social que existe entre las personas con convivencias muy diferentes. Mediante CIFAIS, la comunidad binacional más grande de Centroamérica, hoy día se levanta a construir, cuidar y respetar a todos sus habitantes, sobreponiéndose a cualquier discurso de lástima o amenaza, luchando y sonriendo. Desde el sistema educativo Montessori, que atiende a más de 50 niños de 3 años en adelante, hasta la educación abierta para jóvenes mayores de 15 años que logran terminar secundaria. Todos tenemos oportunidad con CIFAIS. Agrupaciones de emblemas artísticos, arte escénico, artes gráficas y hasta el deporte son parte de las actividades principales que endulzan y representan la Carpio. La buena voluntad de cientos de voluntarios ha trocado los tímidos acordes de aquella primera guitarra en hermosas partituras con capacidad de propiciar una poderosa y transformadora inclusión social. En CIFAIS queremos compartir nuestra experiencia para que otros puedan reclutar muchos voluntarios y entusiastas, pues estamos convencidos de que tan necesitados están los marginados de recibir como los afortunados de dar. Bueno, y aquí creo que es un pequeño resumen de cómo nace y cómo se hizo, y lo que hemos logrado, porque la verdad es que es impresionante y no tenemos fondos de ningún, ni del Estado, ni de ninguna organización. Es raspando ollas, tocando puertas, pidiendo apoyo a la gente, y uno se da cuenta que si hay alguna manera, o sea, si uno llega y les presenta plan interesante y que efectivamente para ayudar a los demás, hay generosidad en las venas de todo ser humano. Nosotros hemos nacido para servir. Y el ADN de todo ser humano es dar. A veces nos encontramos, y más ahora cuando nos hemos vuelto muy individualistas con estas herramientitas del celular, que nos encontramos como en una burbuja, y el tener esta interrelación con otras personas vivencialmente nos hace encontrar ese gozo en el servir, en el compartir, en el conversar con el que no conoces. Y entonces efectivamente nuestra misión, así está establecido, es promover la inclusión social multivía a través de la enseñanza y aprendizaje de destrezas artísticas, deportivas, académicas, lingüísticas, lúdicas, empresariales, impartidas por voluntarios en zonas vulnerables. Y entonces es precisamente, es multivía porque tanto nos enseñan las personas que viven en situación vulnerable y que nos enseñan que se puede vivir con una sonrisa a pesar de tantos problemas, como los que llegan a enseñar las tablas de matemáticas, el violín, el cello, el baile, el boxeo, les enseñan a estas otras. Pero esta convivencia, esta colaboración sin estigmas ni etiquetas de su proveniencia, de su condición socioeconómica, de su país, de sus creencias, de su orientación, ¿verdad? De nada. Lo único que pedimos es que el que llegue al CIFAIS esté comprometido con buscar el bien y la verdad. Si buscan el bien y la verdad, estamos por el mismo camino. Algunos tal vez habrán avanzado más en ese bien y en esa verdad. Otros tal vez andarán un poquitito más atrás, pero no le decimos usted va más atrás, usted va más adelante. Solo que estamos en el mismo camino. Y mientras esa sea la regla básica de todos los participantes, entonces se pueden hacer cosas increíbles. Aquí esta foto que ustedes ven ahí atrás es precisamente uno de los espacios de Cueva de Luz que se convirtió en un referente urbano a nivel nacional e internacional, porque pudimos levantar después de los 4 años de inicio, levantamos esta edificación porque ya no cabíamos en el espacito que habíamos comenzado. Y se convirtió en el edificio más alto de madera de Latinoamérica en aquel momento. Ahora solo lo somos de Centroamérica, porque hay más altos en otros países. Pero entonces todos los arquitectos y estudiantes de arquitectura van y visitan la Carpio para conocer este edificio. Y inclusive ganamos un premio, una bienal internacional de arquitectura
por el proyecto, que tiene toda una ambientación especial porque la madera hace que se potencie esa buena voluntad. Vieran ustedes, es que hay, de todo sucede allí, pero yo creo que es una combinación de buena voluntad, de alegría, de espíritu de servicio, y entonces cuando la gente llega nos dicen, tienen razón, esto es una cueva de luz, se siente una energía diferente. María, Pero sí, me encanta lo que estás diciendo y creo que has respondido algunas de las preguntas que yo tengo acá, eh, ajá, de cómo diseñaron este modelo de inclusión. Y te oigo decir el buscar la verdad y el buscar el bien. el bien son dos partes de la fórmula de tu modelo de inclusión. Oigo hablarte de la parte física. ¿Qué más está en este diseño del modelo de inclusión? Y aprovecho y te doy también la siguiente pregunta que tiene que ver con Ujú. con el proyecto de Cueva de Luz. ¿Cuáles han sido los desafíos que han enfrentado en el camino y cómo los han organizado? Entonces, un poco más el modelo de inclusión y el segundo, Ujú. ¿cuáles son los desafíos en este camino? Bueno, si quieren, para ver cuál es el modelo de inclusión, yo les propondría también ver el segundo video que les pasé, que es donde nos habla de precisamente de 4 actitudes cardinales que las fuimos descubriendo en el camino. No es, CIFAIS no es un proceso de planeamiento estratégico de largo plazo y que entonces después vamos a ver y vamos implementándolo. Fue totalmente a la inversa. Empezamos en la práctica con lo poquito que teníamos y luego al ver el éxito de las cosas empezamos a ver qué habíamos hecho bueno y empezamos a identificar esas actitudes que nos permitieron crecer. Y yo creo que este video no lo cuenta. Todo comenzó porque una señora de la comunidad, líder de aquí, de la Carpio, que se llama Alicia Vilés, me pidió que le ayudara a hacer una orquesta sinfónica. A mí me sorprendió la petición porque la verdad es que me parecía que aquí eran necesarias otras cosas. Tuvo razón, porque entonces los mismos papás se daban cuenta de que sus hijos tenían dotes especiales para hacer arte. Y todo eso fue lo que convirtió esto en un círculo virtuoso para que de la cueva del sapo se convirtiera en cueva de luz. Ya el CIFAIS tiene 12 años de estar operando. El año pasado se dieron cursos y se matricularon 3.900 personas en los distintos cursos en los distintos territorios. Aquí hay de niños hasta grandes. Y son alegrías pequeñas, pero que llenan el alma realmente de mucha satisfacción. No se le cobra a nadie y no se le paga, a los voluntarios no se les paga. Eso, perfecto. Entonces, de lo que se trata es de tener 4 actitudes cardinales, le llamamos, que son la confianza, la constancia, la locura y la ternura. Confianza de que yo puedo enseñar algo al otro aun cuando yo no sea maestro especializado. Y la confianza en Dios de que Dios siempre ayuda y multiplica lo poquito que uno da. La constancia, que es esa permanencia en el propósito, tanto del voluntario que viene como de la persona que viene y asiste y aprende. La locura de que pensar que desde un precario se puede hacer una revolución constructiva y la ternura de ponerse en los zapatos de cada una de las otras personas. Prácticamente aportamos esto de que servir y aprender para ser feliz. Ver a la gente servir y ver a la gente aprendiendo me hace feliz. La gente le da a veces miedo venir a lugares y comunidades vulnerables porque hay mucha pobreza y confunden la pobreza con la peligrosidad, que son dos cosas distintas. Te garantizo que hay muchas más personas buenas que malas en la Carpio, en Costa Rica y en el mundo entero. Y ando siempre pidiendo limosna o pidiendo ayudas para poder hacer que esto crezca cada día más. Vengan todos a CIFAIS y verán que podemos producir maravillas en lugares que para muchos eran casos perdidos. Nadie es tan pobre para no poder dar una sonrisa, ni tan rico como para no necesitar esa sonrisa. Entonces Hablemos del salario. te das cuenta que el, la, el-
parte para poder promover esta inclusión social, o el concepto es esas 4 actitudes cardinales. Tener confianza en que uno puede hacer la diferencia. Ah, yo soy muy limitado, yo no sé nada, yo soy muy pobrecito, el mundo no se puede cambiar con solo una persona. Bueno, puedes empezar a cambiar vos y el derredor. Y el otro hace ¿verdad? Como una onda cada vez más grande. Y bueno, ahí este video se hizo hace 2 años. Ahora, el año pasado, ya habíamos, solo en Carpio, habíamos abierto cupos para 6.000 personas en los cursos que se habían hecho. Y todos estos son de voluntarios. Claro, ¿por qué necesito entonces recursos económicos? Porque para administrar tantas manos voluntarias se necesita efectivamente gente que me esté administrando el edificio allí todos los días. Abrimos de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a lunes. Wow. Y entonces, y muchas veces hasta las 8 y 9 de la noche siguen algunos muchachos entrenando boxeo, entrenando judo, y, y ahora lo más bonito es que las 12 personas son 12 medios tiempos que tenemos, ¿verdad? Serían, por decirlo así, en total 6 personas a tiempo completo que están administrando el edificio en Carpio. Todas son de la comunidad. Son personas nacidas allí que entonces se han empoderado, que se han vuelto guías Montessori, están haciendo toda la administración de las convocatorias, de los horarios. Y claro, ahí ya hemos abierto en otros territorios como en Virrí y como en Garavito. Y entonces esta administración de las cuentas de la gente que nos dona en especie o nos dona en efectivo, tenemos que rendir cuentas y Claro, tenemos que promocionar más y tenemos que hacer el transporte para que puedan participar en los conciertos o en los campeonatos, y esos transportes no me los regalan. Entonces sí hay un montón de dinero que se requiere para que esto crezca porque bueno, mi trabajo sí es pro bono, pero el de las personas de la comunidad no puede ser pro bono. Entonces, esos son, como quien dice, los desafíos que tengo en este momento, es poder conseguir una forma de ingreso de recursos económicos permanentes para poder mantener esa estructura que es solo un 7% de todo lo que se hace. claro, El resto, el 93% es buena voluntad, tiempo dedicado por la gente, cariño, pero se necesita por lo menos ese 7% de gente dedicada exclusivamente para tener a los niños en Montessori, para tener el guarda, para pagar la luz, para poder pagar las remodelaciones. O bueno, como cuando levantamos el edificio que nos costó $850.000 y no teníamos de dónde. Y lo hicimos en 2 años y había que ir semana a semana a pedir porque había que pagar la planilla para claro. la, ¿verdad? Déjame, Entonces, sí. me encanta esta conversación y me encanta todo lo que han hecho con toda la intención y realmente que venga de la comunidad. Eso es algo que estoy oyendo en la temática. Mirando un poco más a la parte estructural a nivel estatal, Ujú. ¿qué políticas implementa el gobierno costarricense para acoger e incluir a personas migrantes en el país y atender sus necesidades? ¿Y cuáles son los desafíos en la implementación de estas políticas? Bueno, yo creo que Costa Rica ha sido siempre un país que ha acogido mucho a los migrantes. No tenemos una política como la actual que existe en los Estados Unidos, que nos entristece muchísimo el giro, el cambio tan fuerte. Em, Resulta que efectivamente, tal vez uno de los desafíos es saber cómo ayudar a la gente que llega migrante a legalizar lo más pronto posible su situación, porque en las instituciones no es, ni siquiera para ellos es tan claro. El año pasado, pues a nivel profesional, personal, me tocó trabajar con la cooperación española para trabajar en un modelo de ver cómo se hacía que las estructuras gubernamentales pudieran tener más fluidez en eso. Se dieron pasos importantes, pero falta mucho. Hay voluntad, pero hacer girar los goznes de todo el engranaje de una estructura gubernamental
cuesta. Yo creo que bueno, si nos comparamos con otros países, la verdad es que Costa Rica tiene una ventaja hacia los migrantes y una apertura hacia eso. Hay, sí, tristemente existe la xenofobia, pero precisamente proyectos como este de Delcy Five, nosotros hemos visto cómo el tema de la xenofobia se ha ido desvaneciendo en algunos segmentos, porque antes cuando publicábamos algo en redes era una retaíla de groserías y ahora más bien es felicitaciones, bravo, ¿verdad? E inclusive antes no querían recibir a personas que eran de la Carpio, la mayoría son migrantes o de procedencia migrante, no las querían recibir en trabajos y ahora más bien nos piden gente que viene de la de la Carpio, que tenga sus papeles en reglas para poder trabajar con ellos. Pero la tristeza de hoy en día, que es un fenómeno que está apareciendo de unos, tal vez de unos meses más largos para acá, pero se puso en evidencia muy grave con el asesinato de un coronel nicaragüense aquí en Costa Rica. Y no por parte de gente, a ver, todo esto hace pensar que es porque desde Nicaragua hay orden o directrices de acabar con las voces que levantan la mano en contra del gobierno de Ortega y de Rosario Murillo. Eh, Costa Rica tristemente ha tenido un bajonazo en los temas de seguridad y de todo el tema de pues bueno, no sé si a nivel mundial, como éramos un país de paz, ¿verdad? Tal vez fuimos un foco interesante para gente que no hace mucho el bien y entonces empezaron a a llegar. insertar un montón de gente no muy bonita, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es triste que el acallamiento, acallar las voces nicaragüenses sean propiamente de parte de orientaciones que vienen desde afuera y no porque el país no los acoja. Yo Ok. creo que Costa Rica acoge ampliamente y necesitamos también mucho a mano migrante. ¿Y por qué? Porque los migrantes son los que dan una renovación cultural en cualquier país, no solo en Costa Rica. Cuando los países crecen es cuando reciben insumos de afuera. Solo que eso sí, los migrantes tienen que saber ser agradecidos y acoplarse a ciertas situaciones y condiciones. Denme un minuto porque hay una persona que quiere que le firme un documento. Por favor, que llamen a Dania para que me traiga el documento para firmarlo. ¿Ok? Em, las personas que son migrantes tienen que también ser gente que sabe respetar las reglas del país en que está y no tratar de imponer su estilo completo de vida para cambiar las reglas de juego en el país que les está dando hospedaje, para que no pase como en Francia, que a veces precisamente hay situaciones que les tratan a los franceses de cambiarles el modo de vida y entonces ellos responden agresivamente, o como lo que está pasando recientemente en estos días en España. Entonces, es como reglas de cortesía. Yo te recibo con las manos abiertas y los brazos abiertos, pero vos también entonces aceptás mi forma de ser para venir a vivir en mi casa. Ya. Si hay esa cortesía mutua, entonces la migración es un influjo tan beneficioso, tan positivo como parte de cualquier sociedad. Si yo solo estoy yo con yo o con mis amiguitos y mis familiares, hasta genera enfermedad física si las familias solo se casan entre sus parientes. Absolutamente. Igualmente pasa en la sociedad. Si solo yo tengo conocimiento de los que viven en mi país y no me abro al influjo extranjero, me quedo anclado en el pasado. Claro. Eh, entonces, yo creo que tal vez en la parte del gobierno pediría un poquito más de seguridad y mejoramiento de las reglas para legitimar y legalizar las situaciones de los migrantes. Pero oigo claramente y empezaste tu apunte hablando de voluntad, que hay voluntad.
y me parece que eso es algo clave a nivel global, realmente. Tenemos que encontrar la voluntad primero y luego podemos seguir la discusión de inclusión de las personas migrantes. Sí, así Desde tu es. opinión, ¿por qué debe ser urgente hablar de la inclusión de las personas migrantes en este instante a nivel global? Mundial. Sí, Bueno, por supuesto, porque, o sea, la historia del país, de la historia global del mundo es una historia de migraciones. claro, Cuéntenme dónde en la historia de la humanidad no ha habido migraciones. Más bien, nuestros antecesores más eran nómadas. O sea, el asentarse en lugares específicos es parte de la evolución y de la, ¿verdad? De unos estadios de cultura y de mejoramiento de situaciones. Pero no quiere decir que el nómada no exista en el ADN de cualquier ser humano. Nosotros muchas veces somos migrantes desde cuando somos turistas, de cuando vamos a estudiar, cuando queremos mejorar nuestro conocimiento, cuando, ¿verdad? Nuestros hijos quieren viajar, quieren ya. El mundo se ha hecho pequeño con todo me lo trae para que yo lo firme. Se ha hecho pequeño y todos queremos ser ciudadanos del mundo. claro. Y si no somos ciudadanos del mundo, nos sentimos mal. Pero entonces queremos ser ciudadanos del mundo, pero no queremos acoger a a los que vienen de afuera. Es eh, es una contradicción. Sí. Entonces, si quiero ser ciudadano del mundo, también tengo que aceptar la ciudadanía de otras personas o la acogida de otras personas en mi propio territorio, para que me acojan a mí después. No, qué maravilla. Estoy de acuerdo contigo que el tema de la frontera o de las fronteras ha cambiado de una manera, digamos, Vertiginosa, sí, vertiginosa. O sea, desde que el Internet nos dio la oportunidad de hablarnos, hoy tú y yo nos podemos hablar por horas, desde horas. Nebraska hasta... Exactamente, exactamente. Entonces eso ha creado otras dinámicas. Voy a Así es. empezar a hacerte preguntas que han venido del Sí, público. sí, Em, Vamos a tomarla una a la vez. Tenemos 12 minutos más, entonces vamos a responder lo que podamos, ¿ok? perfecto. ¿Cómo es la relación con el Estado? ¿Cuentan con extensión de impuestos? ¿Reciben algún apoyo económico o técnico de algún ministerio público? ¿La empresa privada les apoya de alguna manera? ¿Prefieren funcionar sin relación con el Estado, con la empresa privada? ¿Y todo funciona mejor con el trabajo voluntario de personas particulares? Del Estado solo tenemos el que nos consideran el comodato por el uso del suelo que tenemos, es un precario y en este espacio ninguna, en estos 50.000 personas que viven en esta comunidad, resulta que ninguno es dueño de su terreno porque es un precario, es del Estado. Nosotros nos dieron la concesión de que podíamos construir y elevar ahí lo que quisiéramos, sabiendo que al final del 2043 tenemos que devolver todo la infraestructura al gobierno. Muchos me decían, ¿cómo se te ocurre que vas a estar haciendo eso si después tenés que devolverlo? Nosotros les decíamos, bueno, es mejor hacer algo. Al principio eran solo 15 años, luego ya nos lo extendieron hasta el 2043. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Si después lo tenemos que devolver, se devuelve, pero por lo menos durante 15 años vamos a hacer algo bueno. Me Eh, encanta. ajá, Te doy ahí el espacio para que firmes este documento importante. sí, Nosotros también entendemos por este lado que a veces nos toca hacer 10.000 cosas al mismo tiempo, entonces tú tranquila. perdón. No, Ajá, ven y te hago esta pregunta. sí. Greti Manzanares pregunta, entiendo que en la Carpio habitan nicaragüenses que pertenecen a pueblos originarios. Me gustaría preguntar, ¿cómo ha sido la integración de este sector? Ups, permítame un segundo que me puse acá a hacer clic en en muchas partes y se me perdió. Ok, Ajá. permíteme, voy otra vez, estoy entonces. Me gustaría preguntar, ¿cómo ha sido la integración de este sector de la población? ¿Tienen alguna particularidad al respecto a las personas que no pertenecen a pueblos originarios? Bueno, realmente nosotros, como te he dicho, nosotros no tenemos ninguna diferenciación
por etnia, por procedencia, por nacionalidad, por edad. Y entonces, pero sí somos conocedores de que hay personas que vienen de áreas indígenas de Nicaragua. Y entonces, lo que ha sucedido es que eh, hay algunas organizaciones que nos han pedido espacio para atenderlas especialmente. Y entonces, con mucho gusto, porque el espacio no es solo integración de personas, sino integración de instituciones, y nosotros tenemos una infraestructura ahí. Y entonces, bueno, vengan, eso sí, ayúdenos con un aporte para, como si fuera un alquiler, para que entonces puedan atender desde allí a esas comunidades. Y ha sido muy exitoso. Qué maravilla. Eh, Ujú. una otra pregunta. ¿Cómo contribuye la formación que ofrece CIFAIS a la inclusión laboral de estas personas? Oh, bueno, efectivamente ha habido unos cambios radicales en personas que nuestra formación, lo que nosotros damos es una formación informal, ¿verdad? Porque no es diplomada ni no tenemos certificados todavía. Pero lo que ha hecho es que les ha abierto em, las puertas al conocimiento y al decir yo sí puedo. Entonces, tengo chicos que ahora que comenzaron a hablar inglés con nosotros y siguieron practicando, eh, y entonces ahora son ejecutivos de Amazon en inglés o ejecutivos en portugués, ¿verdad? Pero el conocimiento básico comenzó allí, no comenzó en ningún otro lado. Otros que entonces se dieron cuenta de sus capacidades para ser, por ejemplo, yo quiero ser piloto. Bueno, yo decía, es un poco difícil ser piloto porque es muy caro, pero dice, no, yo con mi violín que he aprendido aquí voy a empezar a hacer las rondas de los mariachis y yo me voy a financiar lo de piloto. Bueno, el primer año lo pudo hacer, ya después creo que empezó con otras situaciones de responsabilidades familiares que le impidieron continuarlo, pero voló en su mente que podía ser piloto. Y ahora, como te decía, una de las empresas del país más reconocidas, que se llama Café Brit, es la que nos pide 3 veces al año reclutar a personal para que vayan a recibir una capacitación y que ellos puedan empezar a trabajar en sus instalaciones. Pero quieren que sean personas que salgan de Carpio. Qué maravilla. Así hay mucha, mucha gente, de verdad que sí. ¿Me acuerdas de un concepto, una cosa que sepas de mí? Yo soy socióloga y el Oh, concepto que me acuerdas es el capital aspiracional, que es la persona que está pensando que ahora ahora sí puedo, aprendí, ahora sí puedo, aprendí a ahora sí tocar puedo. violín, ahora sí puedo volar Cualquier aviones. otra cosa. Exactamente, qué maravilla. Exactamente. ¿Cuáles son los proyectos a futuro de la organización? ¿Cuál es el proceso para definir qué cursos ofrecen y a reclutar voluntarios? El proceso de definir qué cursos depende de los voluntarios. Si yo quiero enseñar a hacer trenzas de pelo para enseñar estilismo, maquillaje, quiero enseñar bailes típicos, quiero enseñar lo que sea, bienvenidos, las puertas están abiertas. Si tenemos una propuesta o un deseo de que en un futuro no muy lejano podamos empezar a dar cursos con certificación, pero para eso sí tenemos que contratar profesionales que puedan entonces nos puedan reconocer en las instituciones acreditadoras, que puedan decir, bueno, está acreditado y entonces puedan entregar un diploma. Pero eso es un estadio un poquitito más adelante porque necesitamos tener la infraestructura administrativa, sin que tenga que estar pensando todos los meses con qué voy a pagar esto básico para poder seguir pensando en el siguiente estadio, porque todo demanda mucho tiempo. Y yo, además de esto, tengo mi trabajo profesional para mantener a mi familia. Entonces, si hay otras personas que puedan venir a trabajar como sociólogas o hacer esto, pero hay que pagarles. No, entonces, conforme vayamos recogiendo un poquito más de ingresos, entonces podemos ir abriendo esos otros estadios y otros territorios, ¿verdad? Porque nos piden de muchos lugares que quieren abrir
modelo CIFAIS. Bueno, está bien, pero el modelo CIFAIS no es solamente abre la puerta y ya, es toda una filosofía en la cabeza y en el corazón. Tienen que entrenarse para que tengan ese gusto de servir. Eso es parte, entonces tienen que ir con nosotros, pero se hace con el roce, no se hace con la academia, se hace con el practicar. Me encanta lo que estás diciendo y creo que tal vez va a ser dentro de las últimas preguntas. ¿Cómo podemos replicar este modelo de CIFIs en otros países? Bueno, es parecido a cómo se podría replicar el modelo en otros territorios. Primero, tiene que haber alguien de estas comunidades que lo desee, que desee abrir el espacio en esa comunidad y que se convierta en la dirigente comunal que a diestra y siniestra lo quiera hacer. Tiene que haber otra persona que también esté en disposición de ceder su tiempo sin esperar nada a cambio para empezar a articular el trabajo voluntario de los demás y empezar a convencer, porque esto no se hace de un día para otro, se hace de horas y horas para otras, ¿verdad? Y no se nace grande, se nace chiquitito, como un bebé. Un bebé no nace de 7 meses a la hora siguiente. Y si lo queremos hacer así, es un monstruo. Entonces, tiene que ir cruzando todas esas etapas y tiene que haber mucha generosidad de por medio y mucha, a ver, empatía e inteligencia emocional, porque siempre van a aparecer gente que te va a criticar, que te va a decir, es que usted lo que quiere es fama, lo que usted quiere es gloria, lo que usted quiere es lanzamiento político, lo que usted quiere es que por detrás usted está ganando millones y entonces usted enfurece porque... Pero entonces tiene que haber práctica en el corazón abierto. Tiene que haber mucho amor, mucho amor. Y por eso digo yo, tiene que haber amor de Dios, porque si no, no se puede. No se puede porque si no, las críticas te hunden y la soberbia te, te omnibula la mente y dices, ya no más y lo quiero, ¿verdad? Entonces es una práctica en la humildad constante, en la humildad y el servicio, porque si no, no se puede, y en el desprendimiento. Entonces, si hay gente que quiere lanzarse así, bienvenidos y vienen a Costa Rica y empezamos, y podemos empezar a hacer esta articulación, pero también tienen que encontrar gente que esté dispuesta a ir pagando las cosas indispensables como los instrumentos o que le estén regalando el instrumento, o que le estén regalando el hilo y la aguja, ¿verdad? Para poder comenzar a coser, a tejer, a lo que sea. Pero sí se puede hacer, y el milagro se puede hacer si hay un grupo de personas que estén dispuestas a dar sin esperar. No es difícil, pero a veces este mundo de tanta comodidad nos tienta a que no, Sí, ¿verdad? sí, Eh, ajá. viviendo en una sociedad capitalista, Tan obviamente. consumista, ¿verdad? Y que pensamos que todo lo necesitamos y no podemos vivir con poquísimo podemos vivir, pero tenemos que estar dispuestos a ese desprendimiento. Perfecto. Bueno, esta hora ha volado. Entonces, Antes de que Marisela, cierren, dime. yo quisiera que pongan el siguiente video donde vean a los chicos que se presentaron hace 3 semanas en el Teatro Melícor Salazar, uno de los mejores teatros del país, con 96 músicos de la fundación, desde 6 años hasta 73 años. Luis Montalbert es el cantante de rock más importante del país, a quien todo el mundo ama y nos prestó su voz para que los chicos de la comunidad se lucieran. Y quiero que los oigan. Yo lloraba de verlos ahí en el escenario. Muchos de ellos era la primera vez que iban a un teatro y no desde el auditorio, sino desde el Ah, escenario.
Y bueno, transformación para ellos radical de poder decir, yo pude tocar en el escenario con ese cantante famoso que sale todas las semanas en la televisión, etcétera. Se puede con un poquito de confianza, constancia, locura y ternura. Me encantan esos 4 puntos cardinales. No se me va a olvidar la locura también, que es importante en eso. Maristela, te agradecemos profundamente por compartir tu historia y las experiencias con nosotros, con nuestra audiencia, por acompañarnos en este espacio de conversación. La experiencia de CIFAIS nos permite destacar el papel fundamental de la sociedad civil en el apoyo a la inclusión de las personas migrantes y en el avance de políticas que incluyen a otros. A toda nuestra audiencia les invitamos a seguir el trabajo de nuestras organizaciones, Alianza Américas, la Fundación CIFAIS y el Harlem Worker Center en nuestras redes sociales y que permanezcan atentos a futuros eventos. El trabajo colectivo para abogar por la inclusión de aquellas personas que se ven obligadas a migrar es responsabilidad de todos. Gracias por participar en esta conversación y nos vemos pronto. Gracias, gracias por la invitación. Hasta Ok. luego. Hasta luego.